Buenas noches con todos los participantes. Los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en técnicos para poder conectarnos con el doctor. eh, ¿Quién será el ponente del día de hoy?
Muy buenas noches con todos los participantes. Los saludamos desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a la telecapacitación programada para hoy jueves 1 de septiembre a horas 8 p.m. con el tema manejo de trauma cerebral severo pediátrico a cargo del pediatra intensivista José Ángel Domínguez Rojas, quien labora en el Hospital Eduardo Rebagliati Martins, Hospital Hipólito Unanue, Clínica Ricardo Palma, es miembro titular del Comité Respiratorio de la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva Pediátrica, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenas noches, doctor Jesús. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer poder revisar un poco de todo lo que es el manejo del trauma cerebral del paciente pediátrico, ¿no? Bueno, vamos a hacer un up-to-date, es una revisión desde lo más simple, desde la parte fisiopatológica de lo que sucede a nivel cerebral, hasta los procedimientos que se hacen hoy en día, ¿no? Tanto en los países desarrollados como en los países de bajos recursos, ¿no? Porque hoy en día sabemos que se puede hacer muchas cosas, pero también tenemos muchos recursos limitados, ¿no? Entonces tenemos que balancear y tratar de tener algo de un monitoreo neurológico multimodal, ¿no? Que nos va a ayudar pues a mejorar o en todo caso a poder eh, mm, evitar, ¿no? Un mal pronóstico posterior, ¿no? Bueno, en realidad ha habido múltiples guías, múltiples consensos para poder definir exactamente lo que es el trauma encefálico en niños, ¿no? Muchas recomendaciones, muchas indicaciones basadas pues en consenso de expertos, basado en revisiones sistemáticas basados pues en estudios observacionales o algunos estudios pues multicéntricos randomizados, ¿no? Desde el año 2003 ha venido pues evolucionando, ¿no? La medicina y comprendiendo mejor la capacidad, ¿no? Del volumen cerebral, ¿no? En el 2012 salieron la segunda edición de las guías y en el 2019 fueron los últimos consensos, ¿no? De un grupo de investigadores y en el cual pues indicaron unos lineamientos para poder seguir en la parte pediátrica, ¿no? Pero como toda guía, ¿no? Como todo en medicina, hay que saber individualizar. No todo es seguir la guía, lo que dice, sino que hay que individualizar al paciente de acuerdo al contexto clínico que tiene, ¿no? Entonces, para hablar un poco de epidemiología, en realidad no hay muchos estudios epidemiológicos hechos acá en Perú. Sería bueno pues hacer un estudio multicéntrico nacional, ¿no? Para ver las unidades que manejan trauma encefálico, ¿no? Y ver cuál es el manejo ideal de estos pacientes que desde el año 2009, ¿no? Que se viene publicando desde el Instituto Nacional de Salud del Niño. Este es un estudio clínico epidemiológico para ver las características. Tiene una gran cantidad de población, 2.506 pacientes hospitalizados en 2 centros de neurocirugía, ¿no? Y lógicamente se encontró que el grupo
de predominancia era del sexo masculino, ¿no? El grupo afectado era los menores de 4 años y se encontró que la causa más frecuente de los pacientes que tenían trauma encefálico era por caída, ¿no? Eh, a nivel de imágenes se evidenció que casi eh, el hematoma epidural, ¿no? Era una de las lesiones que requería más frecuentemente una cirugía, en un 61%, ¿no? Y lógicamente la mortalidad en TEC severo fue siempre mucho mayor cuando la causa era por accidente de tránsito, ¿no? Entonces, esto fue un poco para poder tener en cuenta sobre la parte epidemiológica y la incidencia de los traumas encefálicos en los pacientes pediátricos, ¿no? Esta es una última revisión publicada justamente en una revista peruana, que es un trauma encefálico en niños, ¿no? Con menor población, pero en realidad con las mismas características, ¿no? Menores de 14 años, siempre el rango fue mucho mayor en varones, también el mayor porcentaje se ubicaba en las caídas, y la lesión más frecuente que se encontraba cuando le tomábamos una tomografía era un hematoma epidural, ¿no? Entonces, a tener en cuenta, ¿no? Estos datos, ¿no? Sobre todo de nuestra epidemiología. ¿Qué es lo que pasa con las guías que ya les he mencionado, que han ido evolucionando y que muchas veces, muchas de las unidades de los países desarrollados, de acuerdo a las recomendaciones y a nivel de evidencia que tienen cada guía, pues este se hizo un estudio en el Reino Unido para ver la viabilidad, ¿no? De estas guías en las unidades de cuidados intensivos para ver la adherencia, ¿no? Y se tomaron en cuenta varias cosas, ¿no? Como por ejemplo el tratamiento de la presión intracraneana, que fueron de 15, 10 fueron 10 instituciones fueron las que tuvieron adherencia a la guía, evitar hiperventilación profiláctica, casi todos, ¿no? El drenaje de líquido cefalorraquídeo, 13 de 15, los barbitúricos de 14 y 15, y la craneotomía descompresiva de 12 a 15, ¿no? Entonces, como vemos, estas características generalmente eran que más tenían adherencia los pacientes, ¿no? Pero hubo algunos parámetros, como por ejemplo, para la indicación de presión intracraniana no hubo mucha adherencia, ¿no? 3 unidades de 15, ¿no? El objetivo de obtener la presión de perfusión cerebral, ustedes saben que en el paciente pediátrico varía de acuerdo a la edad, y también se necesitan estudios claros, ¿no? Para poder saber los rangos o los límites adecuados para poder indicar, ¿no? Este es el nivel de presión de perfusión cerebral, ¿no? Las osmolaridades séricas también no se ponían de acuerdo, solo 7 de 15, y la hiperventilación e hipertensión endocraniana 2 de 15, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel cerebral? Bueno, ustedes saben que cuando se produce un trauma va a haber una fase primaria, ¿no? El impacto, ¿no? Por mecanismo ya sea de aceleración o desaceleración, ¿no? Esto va a originar, ¿no? A nivel de la neurona, una disrupción de la membrana, y esto pues va a verse a nivel de microscópico, a nivel de los gradientes de lo que son los canales de sodio, calcio y potasio se van a ver alterados, ¿no? Entonces, esto va a inducir a que se produzca una degradación del citoesqueleto y posteriormente, pues, la muerte celular, ¿no? De esa neurona, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros debemos de intervenir, ¿no? Tempranamente
¿no? Y prevenir las lesiones secundarias, ¿no? En la segunda fase, pues, lógicamente, no solamente hay esta disrupción de las membranas, sino que también va a haber activación de hormonas inflamatorias que van a hacerse que se activen, ¿no? Y por lo tanto van a provocar, pues, una serie de alteraciones y mediadores y que a la larga van a ocasionar que se produzca una astrogliosis, ¿no? Y también una disrupción de la membrana hematoencefálica, ¿no? O sea, empezamos desde una simple lesión y terminamos en un proceso inflamatorio, ¿no? Que puede llevar a la muerte neuronal si nosotros no mejoramos la zona de penumbra, la zona donde se podría decir se lesionó, pero que se podría mejorar hasta alteraciones en lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Tenemos una lesión cerebral primaria y una lesión cerebral secundaria. La lesión cerebral primaria, ¿no? La clásica que muchas veces conocemos, el edema cerebral, la, eh, es uno de los más comunes, ¿no? En el cual, pues, o la lesión axonal difusa, que también es otro, son lesiones en las cuales no podemos nosotros prevenirlas, ¿no? Entonces, esto pues es ocasionado por el impacto, ¿no? Directo, ¿no? O de alguna estructura, ¿no? A nivel cerebral. Lo que sí nosotros podemos prevenir son las lesiones de tipo secundarias, ¿no? ¿No? ¿Y cuál es el objetivo? Pues, como siempre, mejorar el daño cerebral, tener en cuenta que cuando se produce un trauma, el daño no solamente va a ser vasogénico, por eso es que muchas veces la dexametasona no funciona, porque hay un daño hipóxico, hay un daño metabólico, hay un daño tóxico o traumático, ¿no? Que va a originar hipertensión intracraneana y si es que nosotros no intervenimos, pues van a originar posteriormente lesiones y estas a la larga van a producir discapacidades a nivel neurológico, ¿no? Por eso es importante un enfoque terapéutico con la finalidad de poder disminuir la mortalidad de los pacientes, ¿no? Ahora, esto es todo lo que habíamos hablado, tanto de la fase inicial como de la fase secundaria, en el cual pues se produce la lesión, hay una alteración de los canales y liberación de mediadores que van a producir edema a nivel neuronal, así como también va a haber trabajo y disminución del ATP. Todo esto producto pues de la inflamación, la vasorreactividad, la trombosis que pueda producirse y no llegue el flujo adecuado a esta neurona y a la larga terminar en una lesión con una zona de penumbra y después una muerte neuronal, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos de mejorar. Desde que el paciente se produce la lesión, ¿no? Debemos de mejorar la hipoxemia. Muchas veces el paciente tequiado no solamente viene con un compromiso de trauma encefálico, sino que también viene con un compromiso pulmonar, ¿no? En el cual debemos de mejorar la hipoxemia. Debemos de evitar la hipercapnia, porque si nosotros hiperventilamos al paciente durante las fases tempranas, vamos a producir vasoconstricción y por lo tanto eso va a producir isquemia a nivel cerebral, ¿no? La hipotensión, que es muchos de los pacientes tequiados que pueden tener una hemorragia interna o un sangrado, ¿no? O una pérdida de lo que es el eje neurohormonal, pues pueden producir hipotensión, ¿no? Entonces, esto se suma más, ¿no? A todo a lo anterior
y aumenta la mortalidad, ¿no? La elevación de la PIC, ¿no? Cuando se incrementa la presión intracraneana, que vamos a ver más adelante bajo el efecto de Monro-Keller, ¿no? Se supone que todas las estructuras cerebrales están en equilibrio, pero si hay una disrupción de estas estructuras, van a producirse, pues, elevación de la presión intracraneana, ¿no? El edema cerebral, la hipertermia, ¿no? Ustedes saben que al incrementar los grados de temperatura, esto va a producir mayor consumo de metabólico, ¿no? El dolor también es una de las limitantes, ¿no? Por eso es que muchas veces tenemos que sedarlos, analgesiarlos a los pacientes que producen, que tienen TEC, ¿no? Entonces acá un poco para ver factores asociados a mal pronóstico, la edad, anormalidad pupilar, ¿no? El hecho de tener anisocoria nos puede decir que al paciente hay una compresión o una herniación, ¿no? En el cual pues el paciente requiere rápidamente un manejo quirúrgico si es que no revierte con el tratamiento médico. El Glasgow siempre es importante valorarlo cuando llega a la urgencia, porque eso nos dice el pronóstico del paciente, ¿no? No es lo mismo que un paciente que viene con un Glasgow de 9, 10, que un paciente que viene pues con un Glasgow de 4, ¿no? Porque vamos a ver que las discapacidades se van a presentar pues tardíamente, ¿no? Y sobre todo las correcciones deben ser lo más temprano posible. Todas las correcciones y las alteraciones que conllevan un trauma encefálico, ¿no? La hipotensión triplica la mortalidad si a esto se asocia la hipoxia, incrementa igual que la hipocamia, ¿no? Generalmente en este estudio se revisó que 2/3 presentan compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces, vamos a tener que utilizar fluidos, vamos a tener que utilizar vasoactivos para mejorar la presión arterial media, ¿no? Entonces, acá podemos poder comprender un poco sobre lo que es la doctrina de Monro-Keller. Ustedes saben que el volumen intracraneal está en equilibrio por el volumen cerebral, el volumen sanguíneo y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Eso se mantiene constante, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Esto es lo normal. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Si se produce un trauma o, o hay una masa o hay una isquemia, ¿no? En el tejido cerebral, ¿no? Producto pues a que ha habido una disrupción o del flujo sanguíneo, puede ser una embolia o una trombosis, ¿no? Entonces, en este paciente pues eh, lo que se va a provocar es que todavía el cerebro va a contener, va a tratar de equilibrar, ¿no? O sea, ya sea que el líquido cefalorraquídeo va a bajar, o sea, va a drenarse más rápidamente para poder compensar eso. Pero ¿qué pasa si se sigue incrementando, por ejemplo, la masa o el sangrado? Pues ya no va a haber una compensación, o sea, los vasos de alta resistencia van a perderse y por lo tanto va a producirse una alteración de la autorregulación. Entonces es por eso que se produce un incremento de la presión intracraneana, ¿no? Entonces hay que ver todo eso, ¿no? En el contexto de que todo debe estar en equilibrio y que las lesiones van a depender muchas veces de la ubicación de la lesión, ¿no? Muchas veces son epidurales, son subdurales, pueden ser frontales, pueden ser temporales, pueden ser posteriores, ¿no? Si lo dividimos en supratentorial e infratentorial,
los compartimientos no son iguales, ¿no? El compartimiento supratentorial no es lo mismo que el compartimiento infratentorial, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto es un poco para poder saber sobre la valoración de la presión intracraneana. En pediatría todavía se sigue utilizando un límite de 20, ¿no? Pero no solamente es ver el valor numérico, sino que también ver si logramos obtener un sensor de presión intracraneana o colocarle un monitor de presión intracraneana. No solamente hay que ver lo numérico, sino que también hay que ver las formas de las ondas, ¿no? Porque muchas veces se ha reportado, ¿no? De que el paciente puede tener una peak baja, pero tiene alteraciones en la onda de la presión intracraneal, lo que está mostrando, ¿no? El objetivo de la presión de perfusión cerebral, como les dije, va a depender de acuerdo a la edad. Mayor de 6 años, entre 60 a 70, ¿no? De 2 a 6 años, 50, y en lactantes en 40, ¿no? Entonces, eso sería, pues, más o menos los rangos, ¿no? Entonces, si lo queremos ir al extremo, lo mínimo que debe tener un paciente de cualquier edad, ¿no? Es mayor de 40, ¿no? Entonces, es importante comprender la fisiopatología de la hipertensión intracraniana, porque si se produce una elevación crítica de la PIC, afecta también el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Hay que tener en cuenta esta fórmula, que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial menos la PIC, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una presión arterial baja, entonces la presión de perfusión cerebral se va a ver alterada. Si nosotros incrementamos la presión arterial, entonces, pues, lógicamente, ¿no? La presión de perfusión va a mejorar, ¿no? Entonces, eso es una forma de poder directamente, va a estar proporcional con la presión arterial media o la presión arterial sistólica de los pacientes. A manera de gráfico podemos ver acá, tenemos un cerebro normal y tenemos un cerebro lesionado. Miren cómo varía la curva, ¿no? Del flujo en relación a la presión media, ¿no? El flujo, por ejemplo, normal, pero cuando hay una lesión acá, ¿no? En la zona frontal, como pueden observar ustedes, un cerebro lesionado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que nosotros aumentemos la presión arterial media, pues el flujo todavía va a ser pequeño, ¿no? No va a ser igual que este, ¿no? Sino va a ser diferente la línea donde se produce. La autorregulación cerebral va en relación directa con la presión arterial media. Si nosotros bajamos la presión arterial media, baja la presión de perfusión cerebral. Esto produce vasodilatación, incremento del volumen sanguíneo central e incremento de la PIC, ¿no? Entonces, eso no ayudaría mucho, pues esto incrementa la PIC, ¿no? Es la cascada vasodilatadora. Lo contrario sucede si nosotros incrementamos la presión arterial media, incrementa la presión de perfusión, produce vasoconstricción, disminuye el volumen sanguíneo cerebral y con esto disminuye la presión intracraneal, ¿no? Entonces, a manera de gráfico podemos ver acá, ¿no? Un hematoma epidural, cómo comprime y cómo este crece, y puede haber una herniación acá en el lóbulo temporal, en la zona tentorial, un cal, ¿no? Compresión del tercer par craneal, por eso es que se produce la anisocoria. Pueden haber herniaciones a nivel cerebral, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho el aspecto clínico, ¿no? Lo que se traduce, pues, en una alteración anatómica cerebral, ¿no? Entonces, el punto mínimo es 40, por debajo de 40, en esa zona de penumbra donde hay un daño celular
funcional, va a haber una serie de alteraciones metabólicas, liberación, pues, de mediadores, ¿no? Que van a producirse un daño, ¿no? Entonces, tenemos acá un centro necrótico, pero tenemos zonas en el cual todavía el tejido está un poco vitalizado. Entonces, lo que queremos, pues, al mejorar la presión de perfusión cerebral, reperfundir toda esta zona de penumbra isquémica, ¿no? La presión arterial media es importante, pero también es importante tener un CO2 adecuado y una oxigenación adecuada. Los extremos siempre son malos, ¿no? O sea, la hipercapnia o la hipocapnia, así como también la hipoxemia o la hiperoxemia, son alteraciones, ¿no? En las cuales, pues, se va a ver alterado todo eso, ¿no? Ahora, ¿por qué el paciente ingresa a ventilación mecánica cuando tiene un trauma encefálico menor de 8? No solamente para proteger la vía aérea, porque unos dicen, no, tenemos que intubarlo para proteger la vía aérea. No, no solamente es eso, sino que el paciente ingresa para hacer un monitoreo neurológico protectivo, ¿no? Porque sabemos que si retiene CO2, ¿no? O se incrementa el CO2, lógicamente va a haber alteración y repercusión a nivel cerebral. Y ya, pues, si tenemos un problema a nivel de la oxigenación, pues también va a haber repercusión, ¿no? A diferencia del adulto, ¿no? Eh, Se produce, ¿no? Por ejemplo, la compliance, ¿no? Cerebral, ¿no? Podemos ver que en el adulto la curva de tolerancia es mucho menor, la distensibilidad es mucho menor que a comparación del adulto. Por eso que en el niño tiene mayor riesgo, ¿no? De poder eh, verse afectado, ¿no? En un trauma encefálico. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Un niño que un adulto, ¿no? Eh, en los adultos, por ejemplo, ellos toman un punto de corte de 22, eh, pero eh, eh, en los niños todavía mantenemos ese punto de corte de 20, ¿no? Entonces, ¿por qué decir 22? ¿Por qué decir 20? En realidad, lo que tratamos de interpretar es que en los estudios es que mientras más pequeños son, la compliance va a ser mucho más pequeña y por lo tanto la presión intracraniana va a variar de acuerdo a la edad, ¿no? Pero hoy en día las guías nos recomiendan que más de 20. Pero de repente, eh, como vamos a ver más adelante, hay estudios que recomiendan que teniendo una PIC de 15 ya deberíamos de intervenir, ¿no? En los pacientes con TEC, en los pacientes pediátricos. Entonces, alteraciones en el volumen intracraneal como la presión intracraneana, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? La autorregulación, ¿no? Y cómo se pierde, si comparamos la autorregulación normal del niño con la del adulto, ¿cómo se pierde esta autorregulación? ¿No? Hay una ausencia completa de la autorregulación. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros incrementamos la presión arterial, la PIC debe de bajar, ¿no? Pero si sucede lo contrario, o sea, que nosotros aumentamos la presión arterial y al contrario, la PIC aumenta, esto quiere decir que el niño pues ya perdió su autorregulación cerebral, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Como una medida de que ya en ese cerebro no queda más que hacer e intervenir rápidamente a neurocirugía para hacer una craniotomía descompresiva o para sacar la lesión ocupante que esté produciendo esa alteración, ¿no? Entonces tenemos acá
una zona de isquemia e hipoperfusión, luego tenemos una autorregulación cerebral y una zona de hiperfusión, ¿no? Entonces podemos ver acá todo esto, ¿no? Cómo se colapsa, ¿no? Si nosotros no intervenimos precozmente, ¿no? Nuevamente, el flujo sanguíneo cerebral con la presión de perfusión cerebral del neonato, del preescolar y la del adulto va a cambiar. Lógicamente, ¿no? Que en el paciente preescolar, ¿no? Va a tener mayor flujo sanguíneo cerebral y pues va a tener como un punto límite de una presión de perfusión cerebral menor, ¿no? En cambio, en el neonato, pues ustedes pueden ver acá cómo cambia la curva, ¿no? Que en el neonato, pues el flujo sanguíneo todavía eh, demora, ¿no? En poder mantenerse, ¿no? De tal forma, pues, tiene esta curva, ¿no? Bueno, esto ya es volverlo a repetir, menos de 40, estamos ante un riesgo de muerte neuronal, ¿no? Cuando se produce el TEC, tenemos varias fases, ¿no? Una fase de hipoperfusión, una fase de hiperemia, y en los tres casos va a haber vasoespasmo, ¿no? En la zona de hipoperfusión va a haber una vasoconstricción, isquemia, la hiperventilación produce vasoconstricción, isquemia, y esto va a empeorar más, ¿no? El grado de hipoperfusión que existe, ¿no? Luego tenemos una fase de hiperemia, en el cual, pues, en la fase de hiperemia tenemos que mejorar todo, optimizar la presión de perfusión cerebral, mejorar la presión arterial media, reducir la presión intracraniana, pero en todas estas tres fases siempre va a haber vasoespasmo. Entonces, pero ese vasoespasmo no tiene actualmente tratamiento médico, no se hace un tratamiento médico, a diferencia, pues, de los aneurismas en los cuales, pues, tratamos de hacer medidas médicas para poder prevenir o mejorar el vasoespasmo, ¿no? En el caso del paciente tequiado, no está indicado hacer ningún tipo de medicación, ¿no? Acá tenemos el vasoespasmo, por ejemplo, en esta revisión, ¿no? Entonces, el vasoespasmo, por ejemplo, en este estudio, podemos observar, ¿no? En el caso de 22 niños de 7 meses a 14 años, con una lesión cerebral traumática de moderada a grave, según indicado, ¿no? Con una escala de Glasgow, ¿no? Se vio que el vasoespasmo persistía durante largo tiempo, ¿no? ¿No? Haciendo un Doppler transcraneal, ¿no? Para ver las velocidades en el vasoespasmo. En cuanto a las recomendaciones, la última recomendación es que sugiere el uso de la monitorización PIC, ¿no? Entonces, eh, eh, sugiere el uso del monitoreo PIC en pero muchas veces tenemos unidades en las cuales no contamos con, mm, no contamos de un sensor, ¿no? Por los recursos eh, limitados que tenemos en muchas unidades, en muchos hospitales, ¿no? Y lo otro es que también en los pacientitos pequeños, en los lactantitos, es muy difícil y complicado poder colocar un PIC, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Ahora, también recomiendan utilizar monitorización de la presión barométrica de oxígeno, ¿no? Entonces, eh, bueno, si no podemos conseguir un monitor PIC, peor aún, ¿no? En hospitales de bajos recursos,
sobre todo en Latinoamérica, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, como les dije, las guías hay que adecuarlas e individualizarlas de acuerdo al contexto clínico del paciente, ¿no? Eh, bueno, siempre hay que tomar una tomografía, imágenes, ¿no? En lo posible en las primeras 24 horas, ¿no? Y siempre en cuando si hay pues deterioro clínico, ¿no? Se podría pedir una segunda tomografía, ¿no? Pero generalmente pues esto tiene que depender mucho del deterioro neurológico, ¿no? Del paciente. Algunas indicaciones para la medición de la PIC, todos sabemos el Glasgow, el tipo de lesión, la necesidad de un tratamiento de hipertensión intracraneana, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de colocar un sensor PIC y las lesiones son diferentes, no es lo mismo una lesión frontal que una lesión temporal, que una lesión posterior, ¿no? Entonces, las presiones van a ser diferentes. Por eso es que muchas veces no se llega a un consenso de cuál es el valor numérico de una presión intracraniana. Por ejemplo, si yo tengo un T con una hemorragia cerebral posterior, ¿no? Entonces va a ser pues difícil poder medir la presión intracraneana, ¿no? Si por más que le pongamos una presión intracraneana parenquimal, ¿no? No va a reflejar, ¿no? Lo del compartimento, ¿no? Y los compartimentos más pequeños son los que tienen mayor riesgo de resangrado y después producir lesión neurológica. Bueno, este es el monitor, ¿no? Y podemos observar acá, ¿no? Las curvas, por ejemplo, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Por ejemplo, tenemos una P sistólica, la compliance y la diástole. Siempre la P1 debe ser mayor que la P2 y la P2 mayor que la P3, ¿no? Pero ustedes observan esta gráfica de acá, es totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, acá la compliance está elevada. Miren, a pesar de que el valor numérico de la PIC está a menos de 20, pero la gráfica nos está mostrando de que la compliance está totalmente alterada, ¿no? En ese cerebro. Y al revés, puede suceder que tengamos un valor numérico por encima de 20, pero la gráfica no refleja el valor numérico de eso. Entonces, aquí le hacemos caso. E inclusive, podemos tener pacientes en el cual se les hace craneotomía descompresiva o hay veces doble craneotomía descompresiva. En esos pacientes no podemos nosotros definir cuál es la pica adecuada, ¿no? Porque ya prácticamente se ha destapado, ¿no? El cráneo y lógicamente pues la PIC va a bajar, pero, vamos a tener pacientes que a pesar de haber hecho una craneotomía descompresiva, van a continuar con una presión intracraniana elevada, pero que no podemos interpretar qué valor numérico es el adecuado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunos tipos de escalas, ¿no? Que sean algunas hechas tras, tras, hemos hecho eh, un, una comparación, una traspolación de los adultos que muchos utilizan la escala de Marshall, ¿no? En el cual el tipo 3 tiene casi un 75% de probabilidad de incidencia de que el paciente va a padecer una hipertensión endocraniana. Pero tenemos otro tipo de escalas hechas también en pediatría, ¿no? La escala de Rotterdam, ¿no? En el cual se vio, pues, para definir el riesgo, ¿no? Y ver, pues, que el score, sobre todo el uso de Rotterdam, en el cual se basa, pues, en la evaluación de las cisternas basales, en las desviaciones de la línea media,
dependiendo si son mayores a 5 milímetros o menores a 5 milímetros, tenían un puntaje. Si había lesión epidural extensa o hemorragia, ¿no? En base a esto, pues, se hizo, y lo que representaba, pues, que las lesiones menos graves y menor y peor supervivencia de los adultos en la categoría de mayor puntaje en las escalas. Otra cosa que también muchas veces nos preguntamos, esto fue un estudio, el PECAR, ¿no? En el cual, para poder ver en base a la clínica, ¿no? Si en realidad esto es para los casos de los pacientes que tenían un Glasgow leve o moderado, ¿no? En el cual, pues, se recomendaba, ¿no? Hacerle una tomografía o no, ¿no? Por el riesgo inmediato, alto, inmediato, ¿no? O bajo. Si era bajo, lógicamente no se recomendaba, ¿no? Para eso, pues, era más que todo un screening, ¿no? Para no estar pidiendo muchas tomografías, ¿no? Hay veces tenemos, en el caso de moderado, ¿no? En el cual requiere una observación, pero no necesariamente, pues, hacer una tomografía inmediatamente, ¿no? Dependiendo, pues, de la evaluación clínica. ¿Qué más nos dice la guía sobre el uso de lo que es la PIC? Bueno, ya le hemos mencionado acá, perdón. Menor de 20, la presión de perfusión cerebral mínima, 40, el objetivo es de 40 a 50. Nuevamente mencionarles que la colocación del sensor parenquimal es diferente, ¿no? De presiones, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que la PIC, siempre hay que medirla en el tiempo, no solamente un valor numérico, debe de ser persistente, ¿no? Y bueno, pues, para poder intervenir inmediatamente, ¿no? Lo ideal es hacer todo esto, ¿no? Muchas veces, hacer un monitoreo multimodal complejo, ¿no? Con medidas invasivas y no invasivas, ¿no? Por el riesgo, pues, de tener toda esta serie de alteraciones y herniaciones con desplazamientos, ¿no? Para eso tenemos muchas cosas, desde la colocación PIC, microdiálisis, electroencefalograma, saturación del bulbo yugular, ¿no? Hasta considerar, pues, imágenes, pupilometría y lesiones neuroquirúrgicas, ¿no? Importante tener acá y mencionar, ¿no? Que los vasos sanguíneos cerebrales van en relación, pues, al flujo sanguíneo, y estos van en relación, pues, a la presión arterial media, ¿no? Esto es lo básico, ¿no? Siempre corregir las causas de la hipoxia, ¿no? Que pueden ser disminución, cuando disminuye la presión de perfusión, debemos de mejorar, pues, la PAM. Si disminuye la presión arterial de oxígeno, mejorar el FIO. Pueden tener pacientes politraumatizados o que tengan sangrado, pues, estén anémicos, y estos pacientes, pues, considerar transfusiones. Cuando hay incremento del metabolismo, ya sea por convulsiones o por fiebre, la sedación y la baja temperatura, hay que bajar la temperatura, ¿no? Hoy en día se está hablando que tras la injuria cerebral podemos tener 4 tipos de fenotipos, como menciona acá: la isquémica, la independiente de flujo, la baja extracción y la metabólica, ¿no? Para eso hay una serie de intervenciones que son totalmente lo que hemos conversado, y lógicamente, pues, esto va a repercutir no solamente en la neurona, sino también en el capilar, ¿no? Entonces, lo que se trata es disminuir el consumo metabólico del cerebro, ¿no? Para que no exista mayor lesión, ¿no? Entonces, ¿cómo es la desviación y el comportamiento? Pues vemos que esto, pues, va a haber una serie de alteraciones, ¿no? Acuérdense que los compartimientos pequeños, ¿no? Con riesgo de sangrado son mayor, ¿no? Y la distensibilidad es menor,
¿no? Por lo tanto, pues hay que tener mucho ojo y mucho prejuicio y tener muchas cosas claras para poder intervenir. Bueno, mencionarles también en la guía lo mismo, ¿no? Sobre los límites de la presión de perfusión cerebral. Este es un estudio que tras los años comparó entre el 2000 hasta el 2019 el umbral, ¿no? Por ejemplo, de la presión intracraneana en el adulto. Antes consideraban de 20 a 25, luego bajaron a 20 y actualmente a 22, ¿no? En el pediátrico siempre se ha mantenido en 20. Igual que la presión de perfusión cerebral, ¿no? Siempre en el pediátrico lo más mínimo ha sido 40, ¿no? Tener en cuenta que, como les mencionaba, muchas veces no hay que esperar que el paciente tenga una PIC de 20, ¿no? Porque justamente la compliance del paciente pediátrico va a variar de acuerdo a la edad y muchas veces puede tener, apuntar hacia que la PIC sea 15 y quizás más bajo en lo posible para poder intervenir adecuadamente, ¿no? En cuanto al tratamiento, recomiendan pues los bolos de solución hipertónica, ¿no? Te pueden dar de 2 a 5 mililitros por kilo durante 10 a 20 minutos y después dejarlo en infusión continua, ¿no? De 0,1 a 1 cc por kilo hora, ¿no? Y también pues acá en esta guía también recomiendan eh, soluciones hipertónicas al 23,4%, ¿no? Cuando son refractarios. Pero muchas veces no tenemos eso. Hemos colocado bolos al 3, al 5, al 7, al 10, ¿no? Pero al 23,4 muchas veces no tenemos, ¿no? Entonces, son guías, como les digo, que tenemos que adecuarlas a nuestro contexto. Y lo otro es que siempre que utilizamos una solución hipertónica, debemos de medir siempre el sodio y debemos de medir siempre la osmolaridad sérica. Si utilizamos solución hipertónica, lo máximo que se tolera de osmolaridad es hasta 360 y con un sodio que no pase, ¿no? De 160, ¿no? Para evitar, pues, complicaciones. Acuérdense que si tenemos un sodio más de 170 y que tenga por más de 72 horas, puede producir desde trombosis, trombocitopenia, daño renal. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas complicaciones, ¿no? El uso de analgesia y sedación de rutina, generalmente tratar de evitar bolos, ¿no? Porque los bolos producen hipotensión, ¿no? Muchas veces tenemos el paciente que está más o menos ahí con un percentil 5, ¿no? Y le ponemos bolo y se hipotensa. Esos bolos van a perjudicar, lógicamente, porque acuérdense que la PAN afecta la presión de perfusión cerebral y por lo tanto no le llega un buen flujo sanguíneo cerebral y vamos a dañar más la zona de penumbra, ¿no? Entonces, en lo posible evitar eso, tratar de iniciarles en infusión continua, que es lo más adecuado, ¿no? Sobre las convulsiones, generalmente la profilaxis es iniciar precozmente y siempre por 7 días, ¿no? Salvo que el paciente haya convulsionado, ¿no? Si ha convulsionado, lógicamente le dejaremos con el anticonvulsivante, ¿no? Mucha controversia entre utilizar manitol versus solución hipertónica, ¿no? El manitol, si bien es un buen diurético, es un osmótico, pero tiene la desventaja de bajar la presión arterial, puede producir hiponatremias, ¿no? Y pues cuando se deba a causas extracraneales, ¿no? O alteraciones en la barrera hematoencefálica, pues no se recomienda pues utilizar el mannitol, ¿no? Y si lo vamos a utilizar, lo utilizamos con vasoactivos, con fluidos y con una osmolaridad que no pase más de 320, a diferencia de la hipertónica que la osmolaridad lo podemos tolerar hasta 360. Hacer craniotomías descompresivas también
todavía faltan estudios a hacer en pediátricos, perdón, ¿no? Pero siempre se recomienda una craneotomía lo más grande posible, ¿no? Esto es un estudio en el cual los bolos de solución hipertónica al 23,4% vio que disminuía la PIC, ¿no? Lastimosamente no tenemos muchas veces en algunas unidades o en algunos países, ¿no? Esto es un poco de lo mismo de lo que ya habíamos hablado. Y vemos acá, ¿no? En esta revisión, ¿no? Los efectos de la solución hipertónica en bolo. Muchas veces nos preguntamos, ya le vamos a dar bolo, pero ¿cuánto dura ese bolo en bajar el efecto, ¿no? De la presión intracraneana? En este estudio vio pues que duraba hasta 3 horas, ¿no? O sea, él le ponía bolo y hasta 3 horas. Por eso es que muchas veces algunos van a ver en algunas unidades que dejan en bolos, ¿no? Ya que no cuentan con un monitoreo PIC, ¿no? Dejan en bolos cada 4 horas, ¿no? Porque se sabe que puede durar entre 3 a 4 horas el efecto de la solución hipertónica. Más metaanálisis con respecto a la hipertónica a favor, en el cual disminuye el edema cerebral, ¿no? Este es un estudio de ADAPT e investigadores, ¿no? Es un estudio grande en el cual participaron una buena muestra, 1018 niños, ¿no? En el cual compararon bolos de solución hipertónica versus manitol. ¿Qué observaron? Pues que la hipertónica era superior al manitol, que la hipertónica disminuía la presión intracraniana y aumentaba la presión de perfusión cerebral, mientras que el manitol solamente incrementaba la presión de perfusión cerebral. En cuanto a la intubación de secuencia rápida, lo que se recomienda es, lógicamente, eh, eh, bueno, pues no utilizar bloqueantes neuromusculares porque acuérdense que los bloqueantes neuromusculares van a tener un tiempo de vida largo y no se va a poder valorar adecuadamente el estado neurológico. Y si hacemos una intubación, podemos utilizar la ketamina. Hoy en día tiene un buen perfil eh, a nivel cerebral, el propofol de igual manera, ¿no? Pero siempre y cuando puedes incrementando la presión intracraneal, perdón, la presión arterial, ¿no? Porque acuérdense que el propofol tiene un efecto también de taquifilaxia y también tiene un efecto de hipotensión, ¿no? Pero sí es un buen medicamento, sobre todo para prevenir convulsiones posteriores, ¿no? Entonces el efecto, pues, fentanilo y midazolam, ya hemos dicho, en bolos no hay que utilizarlos porque pueden incluso hasta producir un efecto paradojal, ¿no? O sea, mayor hipertensión no craneana. Fue una revisión de ketamina en el cual se vio pues que no elevaba la presión intracraneana, o sea que lo podemos utilizar. Anteriormente se ve que se mencionaba que la ketamina producía el incremento de la PIC, hoy en día ya no, ¿no? El gol estándar, lógicamente, es colocar un dren intraventricular para el drenaje, ¿no? Hasta corregir, pues, la lesión cerebral, ¿no? Entonces, podemos ver acá que también otro de los puntos en los cuales eh, mm, mm, también controversiales, porque muchas veces hemos visto y nos hemos preguntado por qué colocamos lidocaína, ¿no? O por qué solución salina, ¿no? Cuando hacemos la aspiración del paciente neurocrítico. Entonces se vio que en los dos grupos se incrementaba, ¿no? La presión intracraniana, ¿no? Cuando se hacía la aspiración, ¿no? Acuérdense que al hacer la aspiración se incrementa pues el estímulo, ¿no? Entonces, pero se vio que al usar lidocaína, este estímulo era mucho menor, ¿no? Entonces la PIC no se elevaba tanto cuando se usaba versus cuando no se usaba, ¿no? Seguimos un poco con la guía. Para mejorar, no se recomienda hipotermia profiláctica. Ojo. Altas dosis de barbitúricos pueden producir alteraciones hemodinámicas, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando es una medida de rescate ya próxima a que el paciente ya debe de estar ingresando o pensando en llamar al neurocirujano para entrar a craneotomía descompresiva para poder
manejar aún mejor el trauma encefálico y la hipertensión intracraniana, ¿no? Este estudio de hipotermia vio pues que no tenía mucha significancia en la mortalidad en los pacientes con TEC, ¿no? En cuanto a las convulsiones, pues todos sabemos que las convulsiones postraumáticas es un factor independiente de mal pronóstico y de mortalidad. Vemos acá, muchas veces, si nosotros revisamos, vemos pues que nos recomiendan utilizar levetiracetam o utilizar fenitoína. En realidad, no hay un estudio en el cual se vea que sea superior a la fenitoína. Así que podemos seguir utilizando la fenitoína, siempre teniendo los cuidados, porque la fenitoína al extravasarse puede producir una necrosis tisular o puede producir arritmias, ¿no? En el caso de los pacientes, ¿no? Por eso hay que tener una individualización. Nuevamente, el estudio en el cual no había significancia entre utilizar uno y otro, ¿no? Igual acá, ¿no? Salvo en algún tipo de patologías, ¿no? Que puedan, pues, mejorar con un perfil mejor de lo que es el levetiracetam. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el paciente con TEC puede estar politraumatizado, puede haber daño renal, puede haber acidosis metabólica, puede haber raptomiolisis acompañada y muchas veces tomamos una gasometría y vemos que el pH está en 7, con una acidosis metabólica severa, descompensada, y nos preguntamos si darle o no darle bicarbonato puede alterar la hemodinamia cerebral, ¿no? En este estudio, ¿no? Del año 2011, vio que eh, tenía un efecto al contrario de reducir la PIB, ¿no? El bicarbonato, ¿no? Entonces, sí se podía utilizar el bicarbonato, ¿no? Luego, sobre los estudios de craneotomía descompresiva, la gran mayoría se recomienda la craneotomía descompresiva. Se ha visto, pues, que disminuye la mortalidad de los pacientes, ¿no? Igual acá, disminuye, mejora, ¿no? Reduce la PIC y mejora la presión de perfusión cerebral, ¿no? Igual acá, ¿no? Pero lo que se ha visto es que disminuye la mortalidad, pero a largo plazo hay un riesgo de una discapacidad neurológica importante, ¿no? Igual acá en el estudio RESQUID, ¿no? Sobre craneotomía descompresiva, miren las tasas más altas de estado vegetativo, ¿no? En los pacientes con craneotomía descompresiva. Esto es un poco de lo que ya habíamos hablado sobre la craneotomía descompresiva. También igual acá el estado funcional, ¿no? Sobre la lesión cerebral. Y otra cosa que también es una causa independiente de mortalidad es la coagulopatía, ¿no? El paciente con TEC puede tener sangrado, puede tener coagulopatía, y la triada clásica de muerte, coagulopatía, hipercalemia y acidosis, ese paciente pues prácticamente puede fallecer en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿qué se vio? Que el ácido tranexámico no mejoraba la mortalidad en los pacientes, en la clasificación de los pacientes con TEC severo, pero en leve y moderado sí podía tener cierto beneficio, pero en el caso del grupo severo, no. El estudio CRASH, nuevamente, un estudio randomizado en el cual vio pues sobre la mortalidad. No hubieron cambios significativos ni beneficio el utilizar el ácido tranexámico en el paciente con TEC severo. Igual acá el estudio Pacman se vio pues que la coagulopatía temprana era muy común, era de forma independiente con la muerte y los resultados funcionales, ¿no? Otra cosa, ya para ir terminando, era la glucosa, en el cual muchas veces
el monitoreo de la glicemia es importante, ¿no? Habíamos dicho que los extremos de la hipoglicemia y la hiperglicemia pueden alterarse, ¿no? La hiperglicemia puede producir, pues, mayor consumo, ¿no? Y por lo tanto, del metabolismo, y por lo tanto, mayor mortalidad. El punto de corte que generalmente recomiendan es 200 para poder utilizar insulina, pero no solamente en una sola muestra, ¿no? Este fue un estudio en el cual ver la funcionalidad para poder monitorizar con monitoreo PIC y sin monitoreo PIC, ¿no? Vio que los resultados eran, o sea, poco alentadores, ¿no? En cuanto a utilizar o no, ¿no? Al final, la estadística mencionaba, pues, que era lo mismo, ¿no? La supervivencia de los pacientes con niños con TEC severa era la misma, si utilizar PIC o no utilizar PIC, ¿no? Por eso es que muchas veces monitorizamos a los pacientes sin PIC, ¿no? Nuevamente, esto es un poco más de las recomendaciones de la guía del 2019. Eso es todo lo que nosotros debemos de hacer desde el ABC, las evaluaciones y las terapias osmóticas, las evaluaciones secundarias y terciarias, ¿no? Hasta poder hacer, pues, una craniotomía descompresiva en una hipertensión refractaria, ¿no? Bueno, esto es utilizar invasivo versus no invasivo. Bueno, entonces un poco de lo que es invasivo de saturación del bulbo yugular. Y lo otro que también debemos de tener en cuenta, este es un estudio en adultos, pero no hay estudios en pediátricos en el cual se vio que la utilización del albúmina en los pacientes con TEC severo incrementaba la mortalidad, ¿no? A los 24 meses, ¿no? Entonces, pero bueno, es en adultos. Habrá que ver estudios hechos en pacientes pediátricos, ¿no? Lo otro era el manejo mecánico del ventilador cuando el paciente tenía TEC o tenía un pulmón con ARS o un pulmón neurogénico. Siempre hacer las medidas, pues, de protectoras, ¿no? Para poder nosotros, de ventilación mecánica, ¿no? Sabemos que podemos tener un cerebro muy complaciente, con un pulmón complaciente, como también un cerebro con hipertensión endocraniana y con un pulmón restrictivo, ¿no? Que requiere más PIC, más presión media, más presión meseta, ¿no? Incluso hasta prono. Y se ha visto, pues, que por lo menos en el límite de 10, ¿no? Con PIC, no hay ninguna repercusión a nivel hemodinámico de la hemodinamia del cerebro, ¿no? Pero igual podemos utilizar PIB altos, pero siempre en cuando utilicemos vasoactivos para poder mejorar la presión arterial media, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. Entonces, cuando hacemos nosotros hiperventilación, se va a producir todo esto. Entonces, esto es lo que tratamos en lo posible de evitar la hipercambio, ¿no? Hay una relación cuando se produce el TEC, no solamente el cerebro, sino que también la neuroinflamación y las alteraciones tanto pulmonares como cardiovasculares y también hormonales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay métodos no invasivos, como la medición del nervio óptico, en el cual nos pueden predecir y que tienen una sensibilidad, ¿no? Para poder predecir si el paciente tiene hipertensión endocraniana, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces son métodos no invasivos en los cuales si el personal está bien entrenado y se puede hacer una buena medición del nervio de la vaina óptica con un Doppler, encantadísimo, ¿no? Para poder dirigir nuestro tratamiento quirúrgico. Y por último, bueno, este es el algoritmo, ¿no? Siempre en menos de 8, tomografía, monitoreo PIC, ¿no? Vemos cómo se comporta la PIC, el monitoreo multimodal, si hay herniación, cirugía. Si no mejora con la terapia osmótica, pasamos a un tratamiento secundario, terciario, ¿no? Hasta poder, pues, hacer una reevaluación y un tratamiento, pues, neuroquirúrgico.
Bueno, eso es todo. La verdad ha sido un gusto y un placer poder conversar con ustedes, ¿no? Cualquier pregunta, pues ya no va a poder responderles. Gracias. Muy agradecido, doctor Jesús. Un tema muy importante, el tema de el manejo del TEC severo en pediatría, que se ve, es un tema que se ve en todos los niveles, ¿no? El nivel primario y el nivel hospitalario. Invitamos a los participantes a completar el link de asistencia que se encuentra en el chat del Zoom y de la misma manera poder realizar las preguntas que crean convenientes a través del mismo chat del Zoom para poder tener la respuesta del ponente respecto a esas dudas, inquietudes que se tenga. Doctor Jesús, nos preguntan con respecto a el manejo de un TEC severo pediátrico en el nivel primario. Si es necesario el uso solamente de cloruro de sodio o manitol para poder hacer una referencia adecuada. Bueno, como ya les mencioné, entre utilizar una terapia osmótica, lo ideal es utilizar una solución hipertónica al 3%, ¿no? Yo utilizaría manitol siempre en cuando esté hemodinámicamente estable, ¿no? Si tengo una presión arterial media buena, ¿no? Eh, y bueno, pues, y que no tenga pues alteraciones electrolíticas como hiponatremia, o que no tenga pues ruptura de la barrera hematoencefálica, pues yo utilizaría el manitol, ¿no? El manitol también se dice que tiene la ventaja de disminuir la viscosidad sanguínea, ¿no? Pero la recomendación actual es pues para la patología con TEC es solución hipertónica al 3%, ¿no? Ahora, en cuanto a la hidratación, ya habíamos hablado que la albúmina en adultos generalmente no se recomienda. En niños utilizamos cloruro, no utilizamos destroza, porque acuérdense que la destroza es una solución hiposmolar y esto generaría mayor edema cerebral y nosotros lo indicamos, ¿no? Doctor, nos preguntan con respecto a lo que es la escala de Glasgow para niños. Ah, sí, bueno, la, 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 la escala de Glasgow para niños, pues lo que es una escala adaptada, ¿no? Que debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo que los adultos, ¿no? Igual tiene una misma cantidad de puntaje, ¿no? Y bueno, pues nos sirve para poder valorar al paciente que está críticamente enfermo, ¿no? En el caso de los niños. Pero si el paciente, eso es para la etapa inicial, pero si el paciente ya está intubado, por ejemplo, no va a poder tener respuesta verbal, ¿no? Que generalmente pues nos ayuda a poder valorar el puntaje del Glasgow, ¿no? En esas cosas hay otro tipo de escalas funcionales, una escala de Ford, ¿no? Que muchas veces nos ayuda mucho para ver la evolución clínica del paciente, ¿no? Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas mediante el chat del Zoom para de esa manera absolver las inquietudes y o dudas que se tenga respecto. Doctor, tenemos una pregunta. Bueno, dos preguntas. Después del uso del bolo de cloruro de sodio del 3%, ¿se puede iniciar inmediatamente perfusión continua o se debe esperar 3 horas? No, sí se puede utilizar bolo de hipertónica al 13 y inmediatamente perfusión continua, ¿no? Eso sí, sí se puede utilizar, pero siempre monitorizando el rango del sodio y la osmolaridad sérica, ¿no? Ujú. Nos refieren de que en la unidad donde están laborando no tienen no tienen PIC y usan la medición de la vaina del nervio óptico
con un punto de corte de 5.5 milímetros. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, en la medición, la mayoría de estudios, eh, eh, mm, si no tengo PIC, puedo utilizar la medición de la vaina del nervio óptico, eso sí, en varios tiempos. El punto de corte que más se ha estudiado no es el que se menciona ahí, pero eso es basado en estudios hechos en adultos, ¿no? Entonces tenemos que ver, de acuerdo a la edad, cuánto le corresponde de diámetro de la vaina de nervio óptico, de acuerdo a la edad, ¿no? Acuérdense que mientras más pequeñitos son, lógicamente el punto de corte va a variar. Entonces, no hay pocos, casi mínimos estudios o reportes de casos, pues, ¿no? De pacientes en diversos puntos, ¿no? Pero no hay un estudio así que una fuerte recomendación que te diga para tal edad, por ejemplo, para un lactante menor de 1 año es tanto, para un preescolar es tanto, para un escolar es tanto, ¿no? Entonces, pero sí nos ayudaría en los pacientes que están más cercanos al adulto, ¿no? Como el caso de los adolescentes o como el caso de los pacientes escolares, ¿no? Que sería pues un punto crítico, ¿no? Para poder intervenir. Pero sí, si no tenemos una PIC, podemos hacer una medición de la vaina del nervio óptico, ¿no? Doctor, nos preguntan con respecto a, dentro de los factores para los TEC, ¿tiene que ver en algo la fuerza con la que se ha producido? En realidad, mm, no necesariamente la fuerza, ¿ya? Son mecanismos de impactación, incluso la eh, mm, se podría decir la desaceleración puede producir cambios estructurales a nivel de la hemodinamia cerebral, ¿no? Hemos visto pacientes, por ejemplo, pediátricos, ¿no? Que se han caído, pues, de 3 metros, 4 metros, han tenido una lesión importante, pero se han salvado. Pero también hemos tenido pacientes que se le ha caído un objeto contundente en la cabeza, por ejemplo, un televisor, y esos son los que generalmente han ido mal, ¿no? Entonces, no tiene que ver mucho el impacto, sino eh, eh, los mecanismos, ¿no? De desaceleración, de la capacitancia cerebral, ¿no? Con la que el paciente pueda tolerar, ¿no? Muy importante tema, doctor. Reciba los cordiales saludos y las felicitaciones de la directora ejecutiva de Infosalud, la licenciada Edith Betsabe Pariona Valer, del director regional de salud de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora de la red de salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigua Bernales, y de todo el equipo de Infosalud que viene elaborando para poder llevar estos temas a nuestro personal de salud para que tengan las herramientas necesarias y poder afrontar las situaciones que se les vaya a presentar. Muy agradecido, doctor, por haber aceptado la invitación de la Red de Salud Abancay y Dirección Regional de Salud Apurímac para tratar este tema de vital importancia. Ok, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y bueno, pues eh, hasta otra oportunidad, ¿no? Gracias. Muy buenas noches, doctor Jesús Ángel, y muy buenas noches con todos los participantes que nos han seguido el día de hoy. Y estaremos con un nuevo tema el día de mañana, el reflujo gastroesofágico pediátrico, a partir de las 10:30 de la mañana. Muy buenas noches con todos los presentes y muchas